Muy bien, ahora sí iniciamos nuestra transmisión vivo en directo a través de Arusa para el mundo. Nosotros los encontramos en una de las comunidades aymaras, ¿ya? Históricamente, los aymaras, llamados también estos aymaras hermanos nuestros, también sus lugares lo consideraban como ayllos. Hoy, comunidades campesinas, ¿no? Así iniciamos la transmisión vivo en directo para compartir, ¿no? Ustedes ven las imágenes, animales, ¿no? Animales, ¿ya? Y hoy vamos a hacer un breve comentario, conversatorio sobre las especies, ¿no? Sobre los animales, especies naturales. Precisamente vamos a hablar, por ejemplo, ven las imágenes, vacas y ovejas, ¿no? En estos últimos tiempos, las vacas en las zonas aymaras ya sufren pues permanente reemplazo, ¿no? Con el mejoramiento genético, y las especies naturales van desapareciendo, ¿no? Van desapareciendo. ¿Y, ¿y por qué lo hacen esto? Es muy, ya, bueno, casi confirmado, y lo estamos diciendo abiertamente, y confirmado, no siquiera casi confirmado, confirmado, que el Estado y los estados en todos los países, ¿no?, donde existen especies naturales, están sufriendo pues alteraciones. ¿Por qué? Porque viene la globalización, nos quieren imponer ahora la raza, ¿no? Estamos hablando la raza genética mejorada o alterada o occidental, como también podemos llamarlo, ¿no? Y lo quieren desaparecer las especies de los pobladores, en este caso estamos hablando de los aymaras. Las especies de los aymaras lo quieren desaparecer y ese es el objetivo. Y en estos instantes también hasta la lengua que hablamos también es lengua castellano o español, pero sin embargo nosotros como aymaras deberíamos hablar en nuestro propio idioma, ¿verdad? Y también igual lo están reemplazando a nuestro idioma, que el castellano, el español, es el idioma del futuro, así como algún momento nos han dicho, ¿no? O siempre nos han tratado de hacernos, como se dice, autonegar lo nuestro, y que el idioma del futuro es el castellano o español. Así. Entonces, estos animales, como ven ustedes, igual pues están en peligro de desaparecer. Las especies naturales en peligro de desaparecer, promovidas desde los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Así, en los tres niveles de gobierno promueven pues la desaparición de las especies naturales, reemplazando con las especies ya genéticamente ya mejorada, como se dice, ¿no? Por eso mejorada, ¿no? Pero sin embargo, las especies naturales son más nutritivas, pues por supuesto, ¿no? Y adaptados a la zona donde están estos animales. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, el otro punto de las ovejas, ¿no? Las ovejas. Las ovejas, por ejemplo, en la zona aymara o en la zona quechua, existen ovejas, por ejemplo, unas ovejitas, por lo menos vamos a hablar de 10 kilos, 15 kilos, son ovejitas que corren, ¿no? Adaptados para todo, a todo terreno, ¿no? Y también pueden sufrir, o mejor dicho, pueden resistir hambre, ¿no? Hambruna también. Y esos animalitos hoy tampoco existen, ya no hay, poquísimo, están en peligro de desaparecer, ¿no? Pero sin embargo, lo están cambiando, como se dice, con las razas como el Hampshire, como la cara negra, como lo llaman, las holandesas, así como dicen, con esas razas lo están reemplazando pues a las especies naturales. Estamos hablando de las ovejas. Entonces, casos como ello es necesario, a través de Arusa para el Mundo, compartir con ustedes, hablar de nuestras especies naturales. Es momento entonces tomar un poco de reflexión, que estas especies naturales son más nutritivas, son más como se dice, más alimenticias, ¿no? Son animales que realmente nos van a alimentar de verdad, ¿no? ¿Ya? Pero mientras genéticamente alterado o mejorada, vamos a pensar que esto puede tener algún mal también, ¿no? Pero no vamos a decir que tiene algún mal, sino que simplemente no es natural, ya pues, ¿no? Sino genéticamente mejorada.
Pero, ¿será cierto? Bueno, pues esto alguien tendrá que acreditar, ¿no? Pero por el momento dice que es genéticamente mejorada, rentable económicamente, es sostenible, pero también esos animales genéticamente mejorados no se adaptan pues a la naturaleza. Muy bien, así nosotros compartimos a través de Arusa para el mundo. ¿Qué tal, no? Muy bien, y el otro tema también es momento también precisar de un animal que está en peligro de desaparecer. Por ejemplo, los burros o los borritos, como lo llamamos. Los antiguos aymaras, ¿no? Hace 10 años atrás, nuestros hermanos aymaras, quechos, suelen utilizar pues ese animal, el burro, para traslado de carga, que hoy es reemplazado por motocargas, ¿no? Motocargas, ¿no? Otros tienen sus movilidades también, ¿no? Pero sin embargo, ahora se nota también la reducción del espacio de sembrío o de cultivo o la producción, como la papa, ya no siembran, por ejemplo, nuestros hermanos aymaras ya no siembran uyuco, ya no siembran oca, ¿no? Ha reducido enormemente, ¿no? Entonces, cosas que podemos ilustrar y es importante que nosotros podamos compartir a través de Arusa para el mundo. Es importante que nosotros podamos por lo menos enfocar a través de nuestras cámaras, ¿no? Entonces, bueno, les he conversado, les he comentado hoy de animales o especies naturales de nuestros hermanos aymaras y quechuas. Un saludo cordial a través de Arusa para el mundo. Es importante compartir. Ukamao suma gilatanaka, suma kuyakanaka. Humana campi, suma arunaxa, arhat oraktanua, castellan aruta, perjiwasanakaste, aymara arutpi asiñasaj. Pero señani, anikirakiu, walja gilatanakaschaja, señani, oitas japjeteja, aymara arsuñja. Yajepanakas pinkasi pakirakiu. Aniugas pincas y aymara que somos cultura, somos civilización, somos una cultura muy rica, por supuesto, ¿o no? Y eso la tenemos que entenderlo así, ¿ya? Aymara que nakaja y wasanakaja, wali y wasanakaja, señani, wali suma y wasanaka utkasira kenaka, ukamar que chique ha kenaka, ukanaka tanti, ukatpe y wasanakaja, aymara rutsa, hasta así poniñani, ¿ya? Nuestra lengua es otra riqueza cultural, ¿no? Y el Estado nos ha dicho a través de sus programas educativos, ¿no? Del sistema educativo, que el aymara es la lengua de los retrógradas, hay que desaparecer, ¿no? Así como hemos hablado de las especies, como, ¿no? La vaca, la oveja, pero son especies naturales que estamos hablando. Y no estamos hablando del mejoramiento genético, ¿ya? Esas especies genéticamente mejoradas son los que están reemplazando a los animales que nuestros antiguos hermanos aymaras lo contaron, ¿no? Tuvieron esos animales para su alimentación, pero son especies naturales, ¿no? Y natural es natural, por supuesto, ¿sí o no? Natural es el que te cuida tu salud, natural es con más nutrientes, más nutritiva, por supuesto, pero los que dicen que genéticamente mejora, bueno, esperamos que esto no sea pues una parte quizás como para darle, como se dice, cuestionamiento, pero lo cierto es que estamos hablando en defensa de nuestras especies naturales. Muy bien, yo me despido a través de Arusa para el mundo, hasta la próxima oportunidad para seguir hablando de este tema porque es importante abordar el tema pecuario. La próxima hablaremos tema agrario, vamos a hablar de nuestras plantas. Igual sufre también el peligro, o está en peligro, ¿no? Y en algún momento vamos a tener que también despolvar lo que se viene haciendo desde el Congreso de la República, también leyes en contra de la agricultura, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros nos despedimos con la consigna siempre, también compartan este video, ¿ya? Y también regálanos pues, ¿no? Algún like, como se dice, pero este video o este programa o este conversatorio es, ¿no? Con la finalidad de recuperar, restaurar, ¿no? Estas especies naturales, cuidar, proteger, ¿no? No debemos perderlo ahora, de aquí para adelante. Así como estamos diciendo también nuestras lenguas. Nuestra lengua no tiene que desaparecer. Nuestra lengua es una riqueza. ¿Cuánto cuesta ahora para aprender aymara? La escritura, ¿ah? Entonces, nosotros somos muy ricos, por supuesto que sí, ¿no? Muy bien, dejemos ahí todo lo que hemos anunciado. Nos vemos
Hasta la próxima oportunidad a través de Arusa para el Mundo.